pero hoy vamos a empezar un tema sumamente interesante. Vamos a empezar a hablar sobre la paternidad. El material que recibieron hoy es la primera parte del material. El material lo vamos a seguir ampliando porque pues lo voy a ir haciendo a la medida que vamos trabajando. Sé que va a ser de gran bendición esta clase para ustedes. Vamos, en el nombre de Jesús, quise empezar con una parte que sea práctica para que se animen y después vamos a entrar a toda la parte profética de lo que es la paternidad. ¿Ok? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias en esta noche por tu bendición, por tu amor, por tu cuidado, porque nos diriges a toda verdad, porque tu presencia en medio de nosotros nos impulsa, Señor, a avanzar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Señor, nos lleve a esa verdad que eres tú, Jesucristo, que nos abra el entendimiento, que podamos entender, que podamos, Señor, recibir la palabra revelada. Danos un espíritu enseñable. Rompemos de nuestra vida todo aquello, Señor, que está impidiéndonos aprender, todo espíritu, Señor, que cierra nuestros sentidos. Lo destruimos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, en este momento que somos gente más que vencedora y que camina a un nuevo nivel de gloria en esta nueva estación. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Ok. Hoy vamos a iniciar, como les decía, seguimos con la palabra profética, pero con un aspecto de la palabra profética. Hay algo sobre paternidad en la palabra profética que les entregué. No voy a tomar esa parte en esta hoy. Quiero iniciar con la paternidad en algo que ustedes puedan ver un poco más práctico, porque este es un tema, yo dijera que este es un tema central en la Biblia. Es un tema que puede ser tan simple como enseñarlo a niños de 3 añitos, como tan profundo que la gente con muchísimos conocimientos todavía le cuesta recoger. Mi corazón durante este tiempo aprendiendo sobre paternidad va a estar centrado en por qué Dios quiere restaurar un corazón de padre en su iglesia. ¿Por qué nosotros somos esa generación que le toca asumir un rol por un lugar tan importante y por otro tan difícil? ¿Por qué justamente somos nosotros, si pudiera decir esa frase en el sentido amplio, víctimas de lo que sería una generación sin padre? Todas estas preguntas las vamos a ir contestando. Y les vuelvo a decir, quiero empezar hoy con una parte mucho más práctica, cosa de que ustedes se sientan que pueden caminar conmigo en el tema hasta que vamos a ir profundizando y nos vamos a meter en toda esa parte profética de la Biblia que implica entonces el que Dios vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en este tiempo. Así que esta primera parte, el sentido de una buena paternidad. Y ahí coloqué algo de una introducción, como siempre me gusta dar una pequeña introducción. Y estos principios que vamos a ver se pueden aplicar tanto a padres biológicos o lo que es la paternidad natural, como la paternidad espiritual. El que usted no tenga hijos, si hay alguien aquí que no tiene hijos, no significa que no puede escuchar este tema, porque la paternidad, más que un asunto natural, es un asunto del corazón de Dios, que está siendo restaurado en este tiempo. El año pasado, creo que fue, en una de las introducciones que di, fue el año pasado cuando tú enseñaste sobre la Iglesia Apostólica, ¿verdad? Ok, en la clase que yo di sobre la Iglesia Apostólica, cuando el pastor salió de viaje, recuerdo que les hablé de los 3 principales moveres que han habido a nivel histórico. Quiero retomar ese punto como parte de la introducción para que entendamos por qué nosotros nos toca vivir este tiempo. Cuando la iglesia nace, luego de la muerte y ascensión de Jesucristo, la iglesia primitiva empezó de ser tan simplemente la semilla
que el Señor dejó y empezó a convertirse en una fuerza poderosa en la tierra. Y empezó a transformar la sociedad de su tiempo de una forma impresionante, de una manera determinante y de una manera, si yo puedo usar la palabra escalofriante para el que le tocó verlo, fue así. Porque en cuestión de años, toda la sociedad la sociedad de ese tiempo fue transformada por una iglesia que entendió el corazón de Dios. Recibieron la enseñanza de primera mano de hombres que caminaron, hombres y mujeres que caminaron con Jesús. Recuérdense que no fueron solamente 11 discípulos, sino que 11 apóstoles, sino que con Jesús caminaron mujeres, caminaron otras personas que se convierten en los transmisores directos de esa palabra que recibieron de primera mano del Señor. Esa iglesia se convierte en una fuerza pujante porque ellos reciben una impartición directa del corazón del Señor a través de aquellos hombres y mujeres que deciden ser los instrumentos de Dios que pudieran de manera fidedigna ministrar el corazón de Dios. Al pasar de los siglos, la iglesia, conocemos la historia, se casa con el sistema político de su tiempo, y cuando se casó con el sistema político, la iglesia se empezó a corromper. Se empezó a corromper porque siempre la corrupción va a entrar cuando el liderazgo empieza a anhelar un posicionamiento que le produzca estatus y que ese estatus a su vez le produzca dividendos. Siempre va a ser así. Siempre me gusta aclarar, yo no estoy en contra de que el hombre y la mujer de Dios sea próspero, pero el corazón del hombre y la mujer de Dios no puede fomentarse, no puede desarrollarse, no podemos movernos por eso. Eso tiene que ser algo de lo que Dios añade a nuestras vidas, pero no el motor por el cual nosotros funcionamos. Amén. La iglesia se corrompe y nosotros conocemos todo el declive que ocurre y la sociedad entró en lo que se conoció como el oscurantismo. La iglesia perdió el foco completamente de lo que Dios había hecho, trayendo a Jesús a la tierra, impactando al mundo con ese cambio profundo que cambió la historia. Y la iglesia entra en lo que fue, el mundo en general entró en tinieblas. Siempre que la iglesia entra en tinieblas, inmediatamente las tinieblas van a tomar la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos, y fue la última clase con la que cerramos, nosotros somos el candelero. Nosotros somos ese candelero que está colocado en un monte para que alumbre la ciudad. Amén. Cuando la iglesia deja que el candelero se apague, siempre va a venir tinieblas a la humanidad. Viene primero a la iglesia y después a la humanidad. Y la humanidad entró aún, se conoce como el oscurantismo. Cuando viene la primera reforma, lo que Dios restaura, el primer mover histórico, ya entonces no estoy hablando de la venida de Jesús, es retornar la iglesia a Jesucristo. ¿Por qué? Que eso es lo que hace Martín Lutero. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia pierde el enfoque completo, empezaron a vender, y estamos en el mismo momento, empezaron a vender la salvación, empezaron a vender los beneficios de la cruz de Cristo. Empezaron a decirle a la gente que para recibir el beneficio del amor de Dios y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios había que comprarlo. Y lo que Lutero restaura es la gracia. Por gracia somos salvos. Amén. Y restaura la iglesia la persona del Hijo. Fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que Lutero restaura. Era toda la obra de Cristo y permítame usar la frase, como la segunda persona de la Trinidad, que vino a la tierra, se encarna, Dios encarnado, y a través de su sacrificio, convirtiéndose en el Cordero perfecto, entonces a través de ese sacrificio recibimos remisión de pecados. Amén. Eso es lo que hace el primer mover. Pasaron los siglos y la iglesia nuevamente cayó en un ritualismo. Pasaron más o menos 4 siglos, ¿verdad? Más o menos entre Lutero y el siguiente mover, o mejor dicho, los precursores del siguiente mover. La iglesia entró nuevamente en esa pesadez espiritual.
porque lo importante es que tú entiendas lo siguiente. Nosotros no podemos separar a Dios de ninguna de sus expresiones. Dios es uno solo. Y cuando nosotros departamentizamos, hacemos un departamento de cada rol del Señor, entonces decimos que creemos en tres dioses. Y lo que la iglesia ha hecho es, de alguna manera, ha hecho un departamento, el departamento de Cristo, el departamento del Espíritu Santo y el departamento del Padre. Decimos que creemos en un solo Dios, pero en realidad, en la práctica, la iglesia se relaciona con Dios por departamento. Esta verdad de Cristo era importante, por gracia somos salvos, pero la iglesia cae en una pesadez porque faltaba el ingrediente del poder del Espíritu. Una iglesia con letra, pero sin el poder del Espíritu, es una iglesia pues que va a carecer de la autoridad de Dios. Y entonces hubo moveres precursores en el mundo con respecto a lo que fue el mover del Espíritu Santo en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, encontramos que el clímax de lo que ocurre allí, ocurre en Azusa. Todos conocemos la historia en el 1906, en 1905, a principios de siglo. El Espíritu Santo, de una manera impresionante, y se coloca allí a nivel de historiadores, pero sabemos, estudiando la historia, que hubo movimientos precursores de lo que fue el mover del Espíritu Santo en muchísimos lugares, que se dieron a través de movimientos de evangelización o misiones mundiales, grupos que decidieron entrar en una búsqueda de Dios por muchísimos años, por justamente sedientos de ver a la iglesia regresar al mover de la iglesia primitiva. Se da entonces lo que se conoce como la segunda gran reforma en la iglesia, y ahora ya se está restaurando. Lo que Dios hizo fue que restauró el Espíritu Santo a la iglesia, a la persona. Ya teníamos a través de Lutero, primera reforma, la persona de Jesucristo como el Hijo, como el Cordero, como el Salvador, ahora la persona del Espíritu Santo. Pasó todo el siglo XX, hemos caminado ya del siglo XXI un trecho. Y la iglesia, lo que fue después de los 50, que empezamos a ver la restauración de los dones ministeriales, el don del maestro, el don del evangelista, el don del pastor, y luego en los últimos, en los años 80, el don ministerial de profetas y apóstoles. La iglesia ha caído nuevamente en una pesadez espiritual porque, igual que todos los moveres, la gente va creyendo que Dios empieza a restaurar verdades y que ese es el fin de las cosas. Pero eso no es el fin de las cosas, porque la Biblia es clara cuando dice que el fin es que todos nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, a la medida del varón perfecto. Entonces, esas son verdades que son medios, mecanismos, llámelo usted automóvil, use el término que usted quiera, para llegar a lo verdadero que Dios tiene para nosotros, pero ese no es el fin. En otras palabras, el fin no es cuando nosotros hablamos de nuestro destino en Dios, no es que yo no me convierto en pastor, o que ya me dieron el cargo de profeta, o que ya me dieron el cargo de apóstol. Eso no es el fin en sí mismo del cristiano. El fin del cristiano es que seamos tal cual es Él. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en repetidas oportunidades, es ser como Él. Y los títulos o el comisionamiento que tenemos son instrumentos, son vías en las manos de Dios que ponen en nuestras manos, habilitaciones, para que todo el cuerpo de Cristo llegue todos juntos a lo mismo. Ahora bien, como iglesia, hemos visto toda esta restauración, lo que tenemos años en la iglesia, hemos podido ver la restauración de los ministerios de una manera muy interesante, muy impresionante, pero como generación hemos entendido que a eso le falta algo. Hemos sido una generación, después de la restauración de los últimos dones, el profético y el apostólico, inició una idea con respecto a lo que era la paternidad. Pero ha habido, hermanos, en los últimos, y yo dijera, en los últimos 25 años, una desvirtuación de lo que es la paternidad espiritual por la manera como se ha enseñado. Y hablo esto con autoridad porque Luis y yo no tenemos caminando en lo que es los dones ministeriales 5 años.
Muchos de los pastores que ustedes conocen de la ciudad, que se llaman obispo, apóstol, profeta, pregúntele cuántos años de convertido tienen. 15 años, caminando como apóstol 10, con la apostolitis toda su vida y no saben nada. Ok, nosotros no tenemos 10 años. Cuando nosotros llegamos aquí hace 21 años, ya nosotros estábamos caminando en esta enseñanza. Traíamos un fundamento fuerte y es lo que ha hecho, ese fundamento es lo que ha hecho que nosotros no nos apartemos de la doctrina sana, porque hemos visto muchísimos extremos en la enseñanza. Uno de los extremos más dañinos que ha habido es que se ha enseñado que los apóstoles y profetas, como los dos últimos ministerios restaurados en la iglesia, son el fundamento de la iglesia apostólica. Y esto es una herejía, es una aberración espiritual. Porque el único fundamento de la iglesia es Cristo. Recuerden que ahorita estoy hablando acerca de una introducción general para que podamos entender hacia dónde vamos como paternidad. Amén. Y ojalá si usted pudiera entender y quedarse con todo lo que yo le estoy enseñando, le estoy resumiendo los 20 siglos de iglesia, de historia de la iglesia. Esta aberración ha llevado a que se enseñe con muchísimos extremismos lo que es la paternidad, y en los últimos 25 años hemos visto un abuso espiritual de los que se llaman cobertura sobre el pueblo. Un abuso de autoridad, un abuso sobre el pueblo desde la perspectiva de utilizarlos en todos los sentidos, sus recursos, su tiempo, su unción. Hemos visto un enseñoreamiento que raya en lo vulgar y lo grosero de parte del liderazgo sobre el pueblo de Cristo, y el pueblo en una posición disminuida de su condición espiritual y de su identidad en Cristo. Si podemos decir que esta radiografía que les estoy haciendo en pequeñito, que es mucho más profunda y mucho más dolorosa que lo que les estoy diciendo, es exactamente la radiografía de lo que ocurre en la sociedad, a nivel de una sociedad también que ha sido, vamos a decir, abusada por padres naturales en muchísimos sentidos. El abuso que ha habido a nivel de sociedad de la paternidad es algo que sobrepasa los límites del razonamiento humano. Padres que con tranquilidad pueden violar a sus hijos, abusarles sexualmente, abusarles mentalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Y los sociólogos dicen que estamos frente a una sociedad una sociedad huérfana, porque aún aquellos que tienen los padres juntos, o algunos de los padres, se han criado solos en la casa. Son mucho más del 50% los niños que llegan a una casa vacía, que los cuida el internet, que los cuida un programa de televisión, o sea, una sociedad huérfana. Pero ¿dónde inicia ese mal? Inicia en un problema en la iglesia. Lo que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente: los problemas que nosotros tenemos como iglesia de Cristo, como pueblo del Señor, es lo que necesariamente se va a manifestar en el mundo. La gente piensa, y la mayoría de los predicadores te dicen esto a ti: los espíritus que se mueven allá son los espíritus que van a influenciar la iglesia, y eso es mentira. Es al contrario, porque si el apóstol Juan está correcto, dice que el espíritu anticristo, es decir, lo que opera en contra del mover de Cristo, sale primero de la iglesia hacia el mundo. Es decir, el lugar de nacimiento del mal está en la iglesia, no en el mundo. Y le vuelvo a decir, esto que le estoy enseñando choca con todo lo que usted ha aprendido y con lo que todo el mundo predica, porque le dicen que es el espíritu del mundo el que nos invade. No, es el espíritu que sale de aquí, porque nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, nosotros somos el antídoto de Dios para la humanidad, y donde el diablo va a corromper es aquí adentro. ¿Me está entendiendo? Para que entonces se corrompa allá afuera. Véalo a nivel, por ejemplo, Adán y Eva en el Edén. ¿Estaba corrompido el Edén? No. La serpiente estaba allí, pero el Edén estaba funcionando en su orden.
¿Y a dónde vino la corrupción? A la vida de aquellos que Dios había puesto para que trajeran orden. ¿Está entendiendo? Entonces, el problema estamos siendo nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Dios ha venido porque, y vuelvo a decir, no es Luis y Corey los que somos promotores de este mover, no. Lo maravilloso de lo que Dios está haciendo en este tiempo es que, a diferencia de la reforma de Jesús y de la reforma del Espíritu Santo, que se puede adjudicar a una persona, aunque hubo gente involucrada, se adjudica la reforma de Jesucristo a Martín Lutero y se le adjudica la reforma del Espíritu Santo a Seymour. No, Seymour. Se me fue el nombre. Seymour. Este mover y esta reforma no va a tener un nombre que se pueda decir. La reforma del Padre es porque la profeta Corey empezó a moverse, o porque el profeta tal, o porque el apóstol tal. La diferencia de este mover es que este mover es gente que está distribuida a lo largo de la tierra, que hemos entrado en un hambre por Dios, porque el Espíritu Santo que ha estado operando, ha estado creando, vamos a decir, candeleros en diferentes lugares, y hemos entrado en un sentir y en un hambre, una generación pionera, pero de hambre del verdadero Dios y de ver a Dios operar. Y Dios ha empezado a revelarse como Padre, y enseñanzas distorsionadas que hemos tenido, la hemos podido ver ahora a la luz de la palabra, o sea, sanamente, porque entendemos que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Sobre ese fundamento nosotros edificamos, y que nadie pone otro fundamento, y que todos nosotros como hijos de Dios, ahora con la naturaleza de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, podemos hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. Entonces, lo que el mover, cuando estamos hablando de paternidad, y te he dado toda esta introducción para que tu paradigma pueda ampliarse. O sea, si tú viniste solo a una clase donde yo te voy a decir que cada vez que el niño se te tire en el suelo, saques la correa, te estás quedando corto. Yo te voy a entregar a ti principios espirituales de Dios que se van a aplicar a la paternidad natural como a la espiritual, pero fundamentada en lo que Dios está haciendo en este momento. Amén. Entonces, vas a empezar a ampliar tu mente, tu corazón a todo lo que viene. Amén. Esta primera parte, te vuelvo a decir, traté de hacerla práctica para que tú puedas, no te sientas como pez fuera del agua, y puedas empezar a agarrar fuerza, y después juntos nos vamos a meter a donde quiero llegar. Ok. Quiero ver un modelo disfuncional de paternidad que encontramos en la Biblia, y que para mí es uno de los modelos más comunes en este tiempo. No tomé el caso de David con Absalón, porque yo traté el caso de Absalón en una oportunidad, y sí lo vamos a ver cuando veamos específicamente cómo opera el espíritu de rebelión, pero cuando lo tratemos solo lo vamos a ver desde la perspectiva de Absalón. Entonces quise tomar la disfuncionalidad del hogar de David, pero con Adonías, con otro de sus hijos, el hijo que venía después de Absalón. ¿Por qué tomo a David? Para que ninguno de nosotros sintamos que estamos en el infierno. ¿Ok? Porque todos nosotros o venimos de hogares disfuncionales o tenemos hogares disfuncionales en este momento. Y es muy fácil cuando empezamos a vernos por la palabra, que sentimos que viene el diablo y nos dice, no, lo único que te queda es que anda y métete bajo las ruedas del tren y muérete, porque no la hiciste. Y David es un hombre impresionante, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Como explicaba el pastor en estos días, que después de Jesús, del quien más se habla en la Biblia, pero tuvo uno de los hogares más disfuncionales de la palabra. ¿Cómo es posible que una persona que ame tanto al Señor pueda tener hijos como los que David tuvo? Y tomó entonces a David, porque si David tuvo esperanza, nosotros también, ¿verdad? Amén. Ok. Así que por eso tomo el caso de David, para ver un caso disfuncional de paternidad. No voy a ver el caso de Adonías como hijo, sino lo voy a ver de manera, en este momento, indirecta. Quiero centrarme en David como padre, como su rol de padre fue ejercido de una manera errónea.
Dice Primera de Reyes, allí 1:6. Dice, y su padre, hablando de Adonías, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, está refiriéndose al hijo, ¿no? Adonías. Y había nacido después de Absalón. Ok. Aquí con este verso desarrollé las 12 páginas que tienen ahí. Porque está excelente. Hay bastante que aprender aquí. La primera frase interesante que nosotros encontramos es que David, como padre, dice ahí, nunca le había entristecido. La palabra entristecido que encontramos ahí, en esta oportunidad les puse todos los versos y todo lo que yo quería, en las versiones que quería, lo puse en el material, porque quiero que lo veamos juntos. Dice, Adonías, fíjense lo que significa Adonías, Señor, y también significa adorador de Yah. Adorador del verdadero Dios, del Dios que es eterno. Mira el propósito profético. Recuerda que el nombre me está hablando del destino profético de Adonías. Adonías era un hombre que había sido concebido por Dios para ejercer gobierno, por eso el nombre es Señor, y para ser un adorador. En la Biblia hay solo dos personas o dos tipos de personas que Dios busca, un adorador y un intercesor. En el Nuevo Testamento dice que el Señor busca verdaderos adoradores. Y en Ezequiel dice, busqué un hombre que hiciera vallado, que se pusiese en el medio para que yo no destruyera la tierra, y no lo encontré. O sea, son dos tipos de personas que Dios busca siempre. Un adorador y un intercesor. Y este hombre era uno de esas personas que Dios buscaba. Dentro de lo que era su naturaleza, había sido diseñado para ser un adorador. Su padre era un adorador por excelencia. Y él hereda, vamos a decir, el destino profético de David. Ahora, ¿cómo es que alguien con un propósito profético en Dios, con un destino profético en Dios, de gobernar y de conocer a Dios en intimidad, como este hombre pudo pervertirse? Todo empieza porque dice que su papá nunca lo entristeció. La palabra entristecer, quiero que pases un momento de hermoso parecer todavía, porque me voy a quedar allí. La palabra entristecer significa fabricar, modelar, crear dolor, enojar o herir. Es decir, David nunca hizo nada para disciplinar a aquel muchacho porque le iba a hacer sentir triste. Lo iba a congojar. Y yo sé que yo me estoy dirigiendo al grupo correcto. Si hay un problema serio del pueblo latino en Estados Unidos, es que no corrigen a sus hijos. O los matan a palo. Tienen los dos extremos. O los matan a palo o no los corrigen. Son los dos extremos. Es la fama que tenemos. Sí, en general. Les vuelvo a decir, escogí a David para que nadie diga que lo estoy mandando para el infierno, sino para que sepan que tenemos en Dios esperanza. Amén. Y por más mal que se sienta usted hoy, usted no me va a faltar a la clase porque usted va a enmendar su camino. Amén. Ok. Vayámonos un momento a lo que era el destino profético de este muchacho. Cuando dice que era de hermoso parecer, esa palabra es una palabra. Toda la frase de muy hermoso parecer es una sola palabra en el hebreo. Es la palabra top, que significa que era bueno, que era favorable, que era festivo. Es decir, que cuando lo veías te provocaba empezar a danzar. Por eso es que era adorador, porque contagiaba a la gente para que se alegrara. Agradable, encantador, correcto. Miren todo lo que significa. En primer lugar, esa frase implica que era bueno en todo el sentido de la palabra. La naturaleza de este hombre era bueno. Quiero que lo veas porque nos podemos centrar en Adonías como alguien que le quitó el trono al papá y que hizo lo que hizo con el papá, y no veamos primero su naturaleza. Adorador, creado por Dios para gobernar, bueno en esencia. Cuando se describe con esta palabra que alguien es bueno, se está diciendo que produce deleite y placer.
es ese tipo de personas que cuando tú lo ves, tu corazón se llena de ese sentimiento de bienestar. El término describe la conducta humana y también se refiere a belleza natural, es decir, que cuando la Biblia está diciendo que era de hermoso parecer, estaba diciendo que el chico también tenía una conducta correcta y además de eso estaba bien hechecito. Ahora, pareciera que todos los hijos de David parece que estaban bien hechos, ¿no? Porque Absalón, como él, no había otro. David era de hermoso parecer. Yo creo que por eso era que las mujeres se mataban por esos hombres, ¿verdad? Es la misma palabra que se describe para salvación y prosperidad. En otras palabras, por su condición, por el destino profético que había en él de ejercer gobierno, era alguien que producía ese sentimiento de seguridad en la gente. Habla de bienestar, habla de potencial para sostener la vida. Está hablando, todo esto tiene que ver con su destino profético de gobierno. Alguien que está llamado a gobernar es alguien que hace producir a la gente, que lo lleva a desarrollar su destino. Imagínense que esta frase top se refiere al cuerpo élite de personas, a lo que nosotros llamamos la crema. Verlo nada más se sabía que él no era del común. Todo él se sabía cuando se veía que en él había realeza, que era de alto nivel. Cuando se refiere al corazón de las personas, describe el bienestar en lo que es su estado moral. Ahora, ¿cómo un muchacho de este nivel, que la Biblia está diciendo que era bueno, por qué tuvo que corromperse? La Biblia está diciendo que la razón fue porque su papá nunca lo disciplinó. Estamos hablando de paternidad. Estamos hablando, y paternidad no es una condición del varón. Lo que Dios está restaurando en este tiempo, paternidad, es el corazón de Dios Padre en hombres y mujeres. Porque Dios se manifiesta a sí mismo como padre, no como madre. Las mamás amamos porque llevamos a los hijos en el vientre 9 meses. No necesitamos aprender a amarlos. Nosotros los amamos porque es nuestra naturaleza. Por eso es que una madre que no ama a los hijos se le considera como. ¿Cómo se le dice? La frase más suave que se le dice es desnaturalizada. La más suave que se le dice está en contra de la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos hace amar a los hijos. El padre, y esta es la diferencia, porque Dios se manifiesta a sí mismo como padre, porque el padre decide amar. El padre no lleva al hijo en el vientre, y el padre no es sino hasta hace menos de 50 años que se puede comprobar si el hijo es hijo o no a través de una prueba de ADN. Pero antes tenía que ser solo por fe. ¿Era solo por fe? Pues la mujer decía, estoy embarazada de ti. ¿Qué manera tenía él de comprobarlo? Todavía, hermano, si no tienes una prueba de ADN, o creo te amargas el resto de tu vida. ¿Verdad? Bueno, nosotros no, a mí me tocó creer. Pero salieron igualitos a ti. O sea, que si salen igual al lechero, mejor que te creas que son mis hijos, son mis hijos, son mis hijos. ¿Ah? ¿Está entendiendo lo que yo quiero decir? El corazón de padre es un corazón que decide amar. Y por eso es que lo que Dios está restaurando en su iglesia es paternidad. Porque los hijos espirituales vienen a nuestras vidas. Y miren que vienen con malas conductas, malos hábitos, oliendo feo. O sea, vienen con una cantidad de cosas y uno tiene que decidir amarlo. Igual que el padre natural decide amar al hijo. ¿Lo está entendiendo? Es para que no sienta que esta es una clase sexista. Porque no va a faltar un feminista, una feminista que diga, bueno, ¿qué es eso? Dios tiene que... No. El corazón de padre es el corazón que Dios está restaurando, y lo está restaurando sobre hombres y mujeres, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de amar a la gente que Dios está poniendo en nuestra mano.
Les vuelvo a decir, el que usted no tenga hijos naturales no significa que no puede tomar esta clase, porque la paternidad es vamos a decir, es el corazón de Dios para su iglesia en este tiempo. Nosotros somos los llamados a ser padres de las naciones. Amén.